La casa de la pradera, capítulo 26. La partida. A la mañana siguiente, después de desayunar, papá y mamá cargaron la carreta. Hicieron primero 2 camas, una encima de otra, en la parte posterior de la carreta y las cubrieron cuidadosamente con una bonita manta a cuadros. Allí irían durante el día Mary, Laura y Carrie. Por la noche dispondrían la cama superior en la parte delantera de la carreta para que durmiesen papá y mamá. Y Mary y Laura dormirían en la cama de abajo. Después papá desmontó el pequeño armario del muro y mamá metió allí los víveres y los platos. Papá colocó el armario bajo el pescante y por delante puso un saco de maíz para los caballos. Aquí podremos apoyar los pies, Caroline, dijo. Mamá guardó todas las prendas de ropa en 2 sacos que papá colgó de los aros de la carreta. En el otro colgó su fusil de su correa y debajo la bolsa de las balas y el cuerno de pólvora. Colocó la caja del violín en un extremo de la cama para que no se resintiera con el traqueteo de la marcha. Mamá envolvió en sacos la negra araña de hierro, el horno y la cafetera y los metió en la carreta mientras papá ataba por fuera la mecedora y la tina y colgaba debajo el cubo de agua para ellos y el cubo de agua para los caballos. Y colocó cuidadosamente en una esquina de delante la linterna de latón, que mantenía sujeta el saco de maíz. Ya estaba cargada la carreta. Lo único que no podían llevarse era el arado. Bien, no había más remedio que dejarlo. No quedaba sitio. Cuando llegase a donde fueren, papá podría conseguir más pieles para cambiar. Laura y Mary subieron a la carreta y se sentaron en la cama de atrás. Mamá colocó a Carrie entre ellas. Todas se hallaban recién lavadas y peinadas. Papá dijo que estaban tan limpias como los dientes de un podenco y mamá afirmó que estaban tan relucientes como alfileres nuevos. Luego papá enganchó a Pet y a Patty a la carreta. Mamá ocupó su sitio en el pescante y sostuvo las riendas. Y de repente Laura quiso ver de nuevo la casa. Pidió por favor a papá que le dejase mirarla. Él aflojó la cuerda de la parte trasera de la lona y así se hizo mucho más grande el agujero. Laura y Mary podían mirar por allí, pero la cuerda aún sostenía la lona lo suficiente como para que Carrie no se cayera en el pesebre colocado atrás. La bella casita de troncos tenía el mismo aspecto de siempre. No parecía saber que se marchaban. Papá se quedó un momento en el umbral y miró alrededor de él. Sus ojos se fijaron en la armadura de la cama, en la chimenea y en los cristales de las ventanas. Luego cerró cuidadosamente la puerta, dejando fuera el cordón que tiraba del cerrojo. Alguien puede necesitar un refugio, dijo. Subió al pescante junto a mamá, tomó las riendas en sus manos y silbó a Pet y a Patty. Jack iba bajo la carreta. Pet relinchó a Bunny, que empezó a caminar a su lado, y partieron. Justo antes de descender por el camino del riachuelo hacia la hondonada, papá detuvo a las yeguas y todos miraron hacia atrás, hasta donde alcanzaba la vista, por el este, por el sur y por el oeste. Nada se movía en la inmensidad de la pradera alta. Solo la verde hierba se mecía al viento y blancas nubes cruzaban por un cielo alto y claro. Es un gran país, Caroline, dijo papá. Pero durante mucho tiempo habrá aquí indios salvajes y lobos.
La casita de troncos y la pequeña cuadra se alzaban solitarias en medio de aquella calma. Luego Pet y Patty reanudaron alegremente su camino. La carreta descendió desde los riscos a la espesura y en lo alto de un árbol empezó a cantar un sinsonte. Jamás oía un sinsonte cantar tan temprano, dijo mamá. Y papá añadió suavemente, está diciéndonos adiós. Cruzaron entre montículos hasta llegar al riachuelo. Traía poca agua y sería fácil vadearlo. Desde la otra orilla un ciervo les vio cruzar. Una cierva se sumió con sus cervatillos en lo más umbrío del bosque. Y entre riscos de tierra roja la carreta subió de nuevo a la pradera. Pet y Patty tenían ganas de andar. Sus cascos levantaban un sonido apagado en la hondonada, pero ahora resonaban con fuerza en el duro suelo de la pradera, y el viento chilló estridente contra el primero de los aros de la carreta. Papá y mamá iban quietos y callados en el pescante, y Mary y Laura también estaban calladas. Pero por dentro Laura experimentaba una gran excitación. Nunca se sabe lo que está a punto de suceder, ni en dónde estarás mañana cuando viajas en una carreta entoldada. A mediodía papá se detuvo junto a un pequeño manantial para que las yeguas comieran, bebieran y descansasen. La primavera pronto dejaría paso al calor del verano, pero allí había ahora muchísima agua. Mamá sacó torta de maíz y carne del armario de las provisiones y todos comieron a la sombra de la carreta sentados sobre la limpia hierba. Bebieron del manantial y Laura y Mary corrieron por la hierba, recogiendo flores silvestres, mientras mamá ordenaba el armario de las provisiones y papá enganchaba a Pet y a Patty de nuevo. Luego avanzaron durante largo tiempo a través de la pradera. No había nada que ver que no fuese la hierba ondulante, el cielo y las interminables rodadas de la carreta. De vez en cuando un conejo escapaba dando saltos. En ocasiones se perdía de vista entre la hierba una perdiz blanca con sus polluelos. Carrie dormía y Mary y Laura estaban casi dormidas cuando oyeron decir a papá, algo ha pasado allí. Laura se enderezó de repente. Allá lejos en la pradera vio por delante un bultito de color claro. No advirtió nada extraño en eso. ¿En dónde?, preguntó papá. Allí, declaró papá señalando al bulto. No se mueve. Laura no dijo más. Siguió mirando y vio que el bulto era una carreta entoldada. Poco a poco se hizo más grande, pero no tenía caballos enganchados. Nada se movía alrededor. Entonces reparó en algo oscuro por delante. Ese algo oscuro eran dos personas sentadas en la vara de la carreta. Eran un hombre y una mujer. Se miraban los pies y solo movieron las cabezas para alzar los ojos cuando Pet y Patty se detuvieron frente a ellos. ¿Qué les sucede? ¿Dónde están sus caballos?, preguntó papá. No lo sé, dijo el hombre. Los até anoche a la carreta y esta mañana habían desaparecido. Alguien cortó las sogas y se los llevó por la noche. ¿Y el perro?, inquirió papá. No tenemos perro, repuso el hombre. Jack se quedó bajo la carreta. No gruñó, pero tampoco salió. Era un perro juicioso y sabía qué hacer cuando se topaba con extraños. Bien, sus caballos han desaparecido, dijo papá al hombre. La horca es poco para los cuatreros. Sí, declaró el hombre. Papá miró a mamá y mamá sintió
imperceptiblemente. Entonces papá dijo: «Vengan en nuestra carreta hasta Independence». «No», respondió el hombre. «Todo lo que tenemos se halla en esta carreta. No la abandonaremos». «¿Pero cómo? ¿Qué hará?», exclamó papá. «Es posible que no pase por aquí nadie en días o en semanas. No pueden quedarse». «No lo sé», dijo el hombre. «Nos quedaremos en nuestra carreta», declaró la mujer. Miraba sus manos entrelazadas sobre su regazo y Laura no pudo ver su cara. Solo veía un lado de la cofía. «Será mejor que vengan», les dijo papá. «Luego podrán volver por la carreta». «No», repitió la mujer. «No dejarían la carreta. Todo lo que tenían en el mundo estaba allí». Así que al final papá reanudó su camino, dejándoles sentados en la vara de la carreta, completamente solos en la pradera. Papá murmuró para sí: «Novatos, todo lo que tienen y ni un perro para vigilarlo». No montó guardia y ató los caballos con sogas. Papá resopló y dijo de nuevo: «Novatos, no debería permitírseles que fuesen solos al oeste del Mississippi». «¿Pero qué será de ellos, Charles?» «Hay soldados en Independence», respondió papá. «Diré al capitán que envíe hombres para traerles». «¿Podrán aguantar hasta entonces?» «Pero tuvieron una condenada suerte con que pasáramos nosotros por ahí. De no haber sido así, no sé cuándo podrían haberles hallado». Laura observó aquella solitaria carreta hasta que fue solo un bultito en la pradera. Luego fue una mota y después desapareció. Prosiguieron su camino durante el resto del día. No vieron a nadie más. Cuando el sol caía, papá se detuvo junto a un pozo. Allí se había alzado una casa, pero había ardido. El pozo tenía agua buena y abundante, y Laura y Mary recogieron maderas medio quemadas para hacer fuego mientras papá desenganchaba las yeguas. Les daba de beber y las ponía en el pesebre. Luego papá bajó el pescante de la carreta y sacó el armario de las provisiones. El fuego ardió espléndidamente y mamá preparó pronto la cena. Todo era ahora como solía ser antes de que construyeran la casa. Papá, mamá y Carrie estaban en el pescante. Laura y Mary se sentaban en la vara de la carreta. Disfrutaron de una buena cena, bien calientes junto a la hoguera. Betty, Patty y Bunny pastaban la hierba fresca y Laura guardó algunos pedazos para Jack, que no debía pedir nada, pero que comería su parte cuando hubiesen terminado de cenar. Luego el sol se ocultó muy lejos, por poniente, y llegó el momento de preparar las cosas para la noche. Papá encadenó a Betty y a Patty al pesebre de la traversa de la carreta. Con otra cadena sujetó a Bunny a un costado y les echó maíz para la cena. Después se sentó junto al fuego y fumó su pipa mientras mamá arropaba a Mary y a Laura y ponía a Carrie junto a ellas. Se sentó junto a papá ante el fuego y papá sacó el violín de su caja y empezó a tocar. «Oh, Susana, no llores más por mí», gimió el violín y papá comenzó a cantar. «A California me fui en busca del oro y cuando pensé en mi tierra hubiera querido ser otro». Papá dejó de cantar para decir: «He estado pensando en lo que se divertirán los conejos comiéndose la huerta que plantamos». «No me lo digas, Charles», declaró mamá. «¿Qué importa, Caroline? Haremos una huerta mejor. En cualquier caso, salimos del territorio indio con más de lo que llegamos».
No sé qué, repuso mamá, y papá respondió, pues ahí tenemos al mulo. Entonces mamá se echó a reír y papá y el violín cantaron de nuevo. En Dixie me quedaré y en Dixie viviré y moriré. Lejos, 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 allá muy al sur en Dixie. Cantaban con alegría y con un entusiasmo que casi sacaron de la cama a Laura. Aunque tenía que quedarse muy quieta y no despertar a Carrie, mientras Mary también dormía, pero Laura jamás se había hallado más despierta. Oyó a Jack dar vueltas bajo la carreta para echarse. Cuando pisoteó toda la hierba, se dejó caer y se hizo una rosca con un suspiro de satisfacción. Pet y Patty masticaban lo que les quedaba de maíz y rechinaron sus cadenas. Bunny se había tendido junto a la carreta. Allí estaban todos juntos, seguros y cómodos, dispuestos a pasar la noche bajo el enorme cielo estrellado. Una vez más, la carreta entoldada era su hogar. El violín comenzó a tocar una marcha a la que se unió la voz grave de papá. Y nos uniremos de nuevo, muchachos, en torno de la bandera, otra vez reunidos, proclamando el grito de guerra de la libertad. Laura sintió deseos de gritar también ella, pero sin hacer ruido. Mamá miró por el redondo agujero de la lona. Charles, dijo mamá, Laura está completamente despierta. No puede dormir con una música como esa. Papá no respondió, pero el violín cambió de voz. Suave y lentamente inició una melodía que pareció acunar a Laura. Sintió que se le cerraban los párpados. Empezó a deslizarse sobre las interminables olas de hierba de la pradera y la voz de papá fue con ella cantando. Rema, rema, lejos por aguas tan azules. Navegaremos como una pluma en nuestra canoa. Rema, amor mío, por el mar. Día y noche estaré a tu lado.